No habiendo intervención por parte de los concejales, siendo las 3:16 p.m., damos por finalizada. Ay, hombre, adelante, concejal Andrés Rodríguez, tiene el uso de la palabra. Claro, no es que toca hacerlo, porque si no lo hacemos, esto pasa de largo. Listo. Ustedes vieron ayer lo que pasó en la estación del Metroplus, ¿cierto? Quebraron vidrios, rayaron, hicieron grafitis, vulneraron los bienes públicos, ¿cierto? Yo pido hoy, bueno, esto fue en la plazoleta de San Ignacio, el anticristianismo, tan raro, pues yo no sé, yo no logro entender todavía esas expresiones, yo no sé si son culturales o qué, pues para mí eso es muy raro, y no sé qué les hizo el Metroplus, pues, yo la verdad no logro entender qué fue lo que les hizo el Metroplus. No entiendo qué fue qué les hizo el Metroplus. Esto no es feminismo, esto es terrorismo, por Dios. Vea, miren, ¿quién va a pagar esos daños? Pues yo entiendo que tengan sus problemas, sus asuntos, pero no, pues esto no tiene ni justificación ni nada que le parezca. Pues yo sí le pido a la administración, aprovechando que aquí están todos los secretarios, que por favor individualicen a quienes hicieron estos daños y que los lleven a la justicia. Muchas gracias. Bueno, esa es la gran diferencia de quienes sí amamos nuestro país y quienes no. Réplica del concejal José Luis Marín. La marcha de ayer demuestra dos cosas. Uno, que en Medellín hay más feministas que uribistas, porque salió más gente ayer que en la marcha uribista. Y demuestra otra cosa. 1 de enero del 2024, Ana Rosa Rodríguez Rodríguez, ciudadana venezolana, de origen venezolano. Su pareja la apuñaló en su vivienda en Popular número 1. 28 de enero del 2024, Isabela Mesa Sánchez, mexicana. Su novio, un soldado, le propició 24 puñaladas y apareció acostada en una maleta en el 12 de octubre. 1 de febrero del 2024, Marta Cecilia Puerta de Bolívar, envuelta en bolsas de basura y dejada en la cocina de la vivienda de una casa de Belén. La presunta asesina, una mujer de 59 años. 10 de febrero del 2024, Laura Isabel Lopera Osorio, desaparecida desde el 31 de enero del 2024, apareció en maleta en una vivienda en Boston. El principal sospechoso es su exnovio de origen canadiense. 16 de febrero del 2024, Daisy Janet Vargas Castro, apuñalada por su expareja en Villahermosa. 29 de febrero del 2024, Noemí Graciano, de 83 años, tenía signos de aparente abuso sexual y contundentes golpes en su cabeza. Al día de hoy lo que se conoce es que falleció por cuenta, comillas, de una caída de su propia altura. Su muerte sigue siendo investigada. Cada vez que ha habido casos de feminicidios los he procurado traer acá a este recinto y ha habido un absoluto silencio. Nadie ha dicho, o un mayoritario silencio, no ha habido por parte, por ejemplo, del concejal, ningún llamado a las autoridades a que hagan algo, lo que demuestra que le importa más un vidrio roto que la vida de las mujeres. Y segundo, hacer un llamado a la reflexión al señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre la pertinencia o no de la publicación de los videos donde son pertinentes para las autoridades. No sé si para la ciudadanía, en tanto vivimos en una ciudad muy violenta y las mujeres que aparecen en ese video, sean o no judicializadas, pueden tener, a partir de los videos que publica el señor alcalde, repercusiones en su vida, en su seguridad, en su integridad, porque los videos dan cuenta evidentemente de la identidad de estas mujeres, así que hacer un llamado al alcalde Federico Gutiérrez a que deje a las autoridades competentes que hagan su labor, y segundo, a que no coloque en riesgo la vida de las mujeres. Muchas gracias. Tiene uso la palabra el concejal Santiago Perdomo. Gracias, señor presidente. No, yo sí me veo en la necesidad de dejar una constancia, porque yo he sido reiterativo con este tema durante todos estos meses que hemos tenido sesiones, y es con la defensa de la integridad y la vida de la mujer,
Yo he repetido hasta el cansancio en este recinto que en los últimos 4 años hubo 126 mujeres asesinadas en Medellín solamente por el hecho de ser mujeres. Esto se constituye como feminicidios y no los podemos tolerar. Y desde este consejo, yo sí tengo que ser muy claro, nunca ha habido, y desde este concejal jamás lo habrá, un absoluto silencio, en connivencia con cualquier tipo de delito que se cometa contra las mujeres. Así que quiero dejar esa constancia y vamos a defender con toda la dignidad, pero diciendo la verdad, a nuestras mujeres de Medellín. Tiene el uso de la palabra el concejal Sebastián López. Gracias, presidente. No, yo de verdad sí quedé pues atónito con lo que acabo de escuchar. O sea, el concejal José Luis del Pacto Histórico de Gustavo Petro pidiendo que protejan a las personas que están dañando las ciudades, que son muy solapados. Es la esencia de ellos, son destructores. Y aparte de eso, que no, que los protejamos, que no los boleteen, no sean pasados, es que son pasados. Acaban de ver cómo destruyen los bienes públicos y le preocupa más es que no las muestren los videos para que no les boleteen, que no quede claro que ellos son destructores, terroristas y vándalos. No sean descarados ni solapados. Esto es el colmo de la hipocresía, José Luis. Hipócrita. ¿Cómo que no las muestren ante la ciudad con todos los daños que están haciendo? Antes del llamado de la Secretaría de Seguridad, que ese feminismo radical, que no representa a las mujeres, porque ellas mismas los dicen en todos lados que no las representan, siempre salen a hacer lo mismo. Allá hay que tenerles el ESMAD ahí, listo, para cuando arranquen, inmediatamente intervenir el ESMAD y dispersar esa marcha. Es que el vandalismo no se puede permitir. Es que ese Metroplus lo pagamos todos para que lleguen y lo dañen de esa forma. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál policía estaba ahí pues hostigando, como ustedes dicen, que es que nosotros nos toca hacer eso porque es que la policía nos hostiga, que el ESMAD nos hostiga? ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí hostigando para que hicieran ese daño? ¿Cuál fue pues la reacción que hubo pues para defenderse pues ante el ataque brutal de la policía ahí? ¿Qué policía había ahí para que dañaran la ciudad así? No sean solapados, no sean solapados. Y pidiendo que no muestren los videos dañando la ciudad. Que porque podrían verse quién sabe qué. No, que la ciudad conozca que esos movimientos feministas radicales ni representan a las mujeres, ni representan a Medellín, y ni por el berraco tenemos que dar que nos dañen la ciudad. No sean solapados. Réplica del concejal Juan José Luis Marín. Ayer estábamos conmemorando el Día de los Derechos de las Mujeres y hoy un concejal le dice a las mujeres cuál es el feminismo que las representa o no. Y yo no estoy de ninguna manera avalando la destrucción de bienes públicos. Yo también estoy en contra de que cojan un vidrio del Metroplus a martillazos. Yo estoy en contra de eso. Leía esta hojita primera para notar dos cosas. Uno, entender la rabia no significa justificar la rabia. Entender el porqué de las acciones no significa justificar el porqué de las acciones. Entender las razones históricas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial no significa decir se avala o no lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial por parte de diferentes actores. Semana tras semana se conocen casos no solo de feminicidios, sino de acoso callejero, de violencias basadas en género, y eso no es justificar el que se destruyó un vidrio, pero eso sí es dar cuenta de una explicación del por qué las mujeres salen a las calles y expresan esa rabia, el porqué de esa rabia. No justificar, pero sí dar cuenta del porqué de la rabia. Y decir y repetirlo, y es que el concejal que me antecedió hacía llamados a las autoridades a que actúen, no cuando en este recinto yo mismo he dado cuenta de esos feminicidios, o los he dicho, sino cuando hay una actitud reprochable, que yo también reprocho, del rompimiento de un vidrio. ¿Por qué hacemos más alarde de la necesidad de la actuación de los poderes represivos del Estado cuando hay un vidrio roto que cuando hay una mujer asesinada? Sin justificar el vidrio roto,
eso nos tiene que llevar a una reflexión como sociedad del valor que le damos a las cosas, del valor que le damos a la vida y del valor que le damos a los bienes materiales en consideración. Hay un libro muy bello de Eric Fromm que se llama Cero Tener, que habla sobre cuando una sociedad más le da valor moral a los objetos, menos valor moral le da a la vida de sus miembros, que creo que sería lo que se puede generar en este momento. E insisto, no considero pertinente por parte del alcalde de Medellín la publicación de esos videos. Esos videos los deben tener las autoridades encargadas de lo que siempre he dicho acá, la persecución a quien presuntamente esté cometiendo un delito. Pero, presuntamente cometiendo un delito, pero la divulgación masiva de esas imágenes coloca en un riesgo innecesario, más allá de lo jurídico, en un riesgo innecesario a las personas, más allá de lo jurídico, porque sabemos en la sociedad que vivimos, sabemos en la ciudad que vivimos, sabemos las violencias que atraviesan esta sociedad. Y cualquier violencia que se pueda ejercer más allá de lo jurídico a las personas se debe evitar por parte sobre todo de las autoridades. Esos videos le corresponden a las autoridades correspondientes. No creo pertinente la acción que realizó el alcalde, que fue el mismo error que cometió Daniel Quintero. Después de Daniel Quintero ingresar al ESMAD a la universidad, empezó un señalamiento frente al movimiento estudiantil. Y me acuerdo que se utilizaban los mismos videos de las cámaras de seguridad mostrando, entonces en la universidad había un tropel y salía un capucho. Y la cámara señalaba al capucho y mostraba todas las zonas que se iban alrededor. Y se decía, ¿por qué esas personas no los denuncian? ¿Por qué esas personas permiten que esos otros estén con el rostro cubierto? Le digo, ¿eso a quién puso en problemas? No puso en problemas a quien tenía el rostro cubierto. Puso en problema en sus barrios a los jóvenes estudiantes que estaban alrededor, que les mostraban sus rostros y que viven en barrios dominados, como ya lo hemos dicho acá, por estructuras criminales, como Medellín está dominado mucho por esas estructuras criminales. Hay que ser un poco más sensatos a la hora de mandar los mensajes desde la administración municipal para no colocar en un riesgo innecesario y más allá de las implicaciones jurídicas que deban asumir, pero colocar en un riesgo material y a sus vidas innecesario a las mujeres implicadas en este caso. Insisto, sin legitimar la destrucción de un vidrio, pero sí llamando la atención de que el debate y el llamado a las autoridades se presenta siempre de manera más enérgica, o por lo menos en este consejo, frente al vidrio que frente a la vida. Muchas gracias. Réplica de Gonzalo Pegui. Muchas gracias, señor presidente. Esto es un tema que ha venido generando diferentes reacciones. En Bogotá también lo vimos por cuenta de los hechos que ocurrieron ayer. Y aquí es muy importante señalar que más allá de esos llamados irresponsables a arrasar con la ciudadanía, como el que acaba de hacer el concejal Sebastián, aquí hay unos procedimientos, una institucionalidad que debe actuar previamente, durante y después. Y entonces aquí tenemos que preguntarnos cuál fue el acompañamiento ayer de cada una de las entidades encargadas de realizar las garantías, la mediación. Porque es que esto no es que entonces hay una marcha feminista y entonces manden a la policía para que lo arrasen. Eso no funciona así, eso es inconstitucional, eso es contrario a la ley. Y aquí no se puede decir responsablemente entonces que hay que arrasar cualquier tipo de manifestación pública con unos criterios tan primitivos. Porque acá existe la Defensoría del Pueblo, acá existe la Procuraduría, acá existe la Personería, quienes tienen que ejercer una labor de mediación y que tal como está establecido por la ley, antes de cualquier procedimiento represivo tiene que haber la actuación de este tipo de entidades de mediación. ¿Dónde estaba entonces la Secretaría de No Violencia ayer? ¿Dónde estaba la Secretaría de las Mujeres? No es simplemente decir
que es que acá cualquier manifestación entonces la van a arrasar con autoritarismo. ¿Dónde estaba el alcalde? No estaba en el PMU. ¿Quién estaba en el PMU? Estaba el secretario de Seguridad. Entonces aquí no vengamos a decir pues que hay que arrasar la ciudadanía cuando entonces lo que vemos que sucedió el día de ayer son fallas en la institucionalidad. Y la reacción no puede ser entonces, vamos a reprimir, vamos a pegarle a mujeres. ¿Qué clase de intervención es esa del machismo autoritario que se ve reflejado en este tipo de posiciones políticas? Todo lo contrario, que hay que actuar desde la prevención, desde la institucionalidad, desde el acompañamiento, desde la protección de la vida, que es el principio fundamental que debe guiar las actuaciones de todas las instituciones del Estado, la protección de la vida. Y a partir de ahí, obviamente, un uso proporcional de la fuerza en caso de ser necesario. Pero si ayer no hubo institucionalidad, entonces no vengamos aquí a poner unos debates en contra de las mujeres de la ciudad, de la ciudadanía y en general de quienes también ejercieron su derecho de forma pacífica. Porque es que la mayoría de las mujeres que salieron ayer lo hicieron de forma pacífica. Muchas gracias, señor presidente. Vayan por el guri, por favor. Que alguien vaya por el guri, pues, porque no puede que haya aprendido esto y haya ido. No sigo, no doy la palabra hasta que no esté el guri aquí sentado. Concejala Claudia Carrasquilla tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Juan Carlos y José Luis. Yo soy mujer y la verdad a mí no me representan esas mujeres que el día de ayer hicieron terrorismo en la ciudad de Medellín. Estás diciendo que ponen en evidencia a las mujeres. ¿Cuál evidencia? Si eran unas mujeres que estaban con un morral en la espalda, con una chaqueta encima de su cuerpo, cubiertos los rostros para deformar y que las autoridades no puedan determinar quiénes eran ellas. Entonces, ¿a quién se está colocando en riesgo? Si estamos hablando de la generalidad de las mujeres que hicieron la marcha, los videos no las enfocaban a ellas directamente, enfocaban el momento en que se estaban realizando los actos de terrorismo contra el sistema de transporte público en la ciudad de Medellín. Y eso es lo que hay que hacer. Y es que Federico Gutiérrez es la primera autoridad de policía que tiene el Distrito de Ciencia y Tecnología de Medellín. De él dependen todas las autoridades y tiene todas las facultades para hacer esas denuncias. Yo recibí los mismos videos y los videos están todos enfocados a esas mujeres terroristas que estaban haciendo daño a las estructuras de la ciudad de Medellín. Y es que no nos hablemos mentiras, José Luis y Juan Carlos, desde el año 2020 eso viene naturalizándose. El año pasado los daños los hicieron porque fueron violadas en las protestas, pero se les olvida que también muchas mujeres policías también durante las protestas también fueron violadas, intentaron violarlas, quemaron policías, quemaron CAI con policías. Entonces aquí no puede justificarse que unas mujeres, porque están reclamando el derecho de ellas y que es legítimo que lo hagan y lo que estás diciendo es totalmente cierto. Hay mujeres violentadas y yo no comparto que las mujeres se violenten, ni se lesionen, ni siquiera se toquen pues con un pétalo de la rosa, como se dice, pero tampoco estoy de acuerdo que so pretexto de reclamar un derecho acaben con la ciudad y que esto pues se generalice y que siempre se permite, que siempre se defienda, porque entonces simplemente ellas tienen el derecho a dañar la ciudad. No, señor. Yo cuando
Cuando yo estaba al frente de los fiscales delegados, perdón, en cada una de las ciudades, judicializamos a EPA Colombia. Y la judicializamos precisamente por eso, porque es que una cosa es salir a reclamar mi derecho por vías de hecho, que yo se los he dicho muchas veces, no comparto, y por eso no fui a la marcha que se hizo el 6 de marzo, pero salen a protestar por su derecho, pero no a vandalizar, ni a ejercer actos de terrorismo, que eso es lo censurable, y eso es lo que la Constitución y la ley prohíbe, los actos de terrorismo, y por eso siempre existirá la disputa entre si la marcha es pacífica, si es un derecho legítimo que yo tengo, cuando ya la desnaturalizo y la convierto en un acto de terrorismo, porque eso es un acto de terrorismo urbano, atentar contra el transporte público como lo que sucedió el día de ayer. Entonces yo sí tengo que sentar también mi voz de protesta frente a esas mujeres que a mí, Claudia Carrasquilla, concejal de la ciudad de Medellín, no me representan. No me representan cuando ellas salen por vías de hecho a dañar la ciudad de Medellín. Y si tan legítimas son para protestar, ¿por qué esconden sus rostros? ¿Por qué deforman sus cuerpos? Simplemente porque son terroristas urbanas que utilizan estas protestas para generar más violencia. Las demás mujeres estaban legitimadas para participar en la marcha y por eso me extraña pues que ahora vengamos a censurar al alcalde Federico Gutiérrez, y a decir que él está poniendo en riesgo a las mujeres. Él no está poniendo en riesgo a las mujeres. Y vuelvo y lo insisto, él tenía las facultades para publicar en sus redes, porque ahora todos los mandatarios ejercen su actividad a través de las redes sociales. Ese es el nuevo mundo comunicacional para todos los mandatarios. Y él hizo lo que tenía que hacer. Y me imagino que la Secretaría de Seguridad, de igual manera, junto a las autoridades de la ciudad de Medellín, también están realizando esas investigaciones para tratar de determinar quiénes son esas terroristas que el día de ayer hicieron daños en la ciudad de Medellín. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, estimada concejal. Tiene ahora el uso de la palabra la concejala María Paulina Suárez. Perdón, derecho a la réplica, estimado José Luis. Adelante. Y posteriormente Juan Carlos. Gracias, querida vicepresidenta. Primero, mantenerme en el hecho de que la publicación y la forma en que se publican esos videos genera un daño más allá del reproche jurídico, que es el reproche que en el marco del Estado de Derecho se debe dar. Segundo, no es cierto, sin justificar, insisto, yo no estoy aquí en defensa del martillo sostenido por la mano de la mujer que revienta un vidrio, no es eso lo que yo estoy haciendo. Pero no es cierto que el presunto delito cometido por las mujeres el día de ayer sea terrorismo. Eso no es terrorismo. El presunto delito cometido por las mujeres ayer es daño en bien público, que es distinto de terrorismo. ¿Por qué es importante o pertinente la aclaración jurídica? Porque el concepto de terrorismo es un concepto que tiene unas definiciones jurídicas muy claras que evidentemente no se cometieron el día de ayer, y que se usa más de una manera política. El concepto de terrorismo se le da un uso político, aunque no tenga el fundamento jurídico para el mismo, buscando dos cosas. Se suele denominar terrorismo a las acciones de protesta no pacífica o protesta violenta, que fue lo que se generó ayer. Mayores penas, buscar mayores penas en tanto el presunto delito de terrorismo o el delito de terrorismo tiene menos beneficios penales. Y segundo, buscar mayor reproche social ante el comportamiento presuntamente delictivo. Entonces, yo creo que es importante aclarar o no dejar en el aire que unas mujeres rompiendo unos vidrios, cosa que yo reprocho, que tú reprochas, porque queremos que el metro esté bien, que los vidrios estén bien, pero ya he dicho lo de la vida de las mujeres, que queremos que la vida de las mujeres sea lo que nos genere esa indignación, pero que el presunto delito, el presunto hecho antijurídico no es terrorismo y no puede quedar en el aire que las mujeres que salieron ayer son terroristas. El presunto delito, que serán las autoridades competentes quienes lo determinen, es daño en bien público, que es
socialmente y jurídicamente muchísimo menos reprochable que terrorismo. Terrorismo es que estén en la mitad de la movilización y alguien coloque un bombazo y huele todo el mundo para el carajo. Eso es terrorismo. Terrorismo no es romper un vidrio. Por más reprochable que nos parezca romper un vidrio en el ejercicio de una movilización, eso no es terrorismo. Unos vidrios. Eso no es terrorismo, eso es presuntamente daño en bien público, que es socialmente y jurídicamente menos gravoso, si lo queremos tratar de esa manera. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene ahora el uso de la palabra también en su derecho a la réplica el concejal Juan Carlos Upegui. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, vicepresidenta. Aquí es muy importante entender el rol de todas las instituciones del Estado. Porque claro, hay una institución del Estado que tiene que encargarse de individualizar y responsabilizar quien en el contexto de una manifestación pues genera algún hecho contra la ley, pues tiene que actuar. Porque eso es el ordenamiento jurídico que tenemos. Pero es que hay que recordar que hay unas instituciones que se encargan de prevenir que este tipo de cosas sucedan. Y la prevención no es un elemento gratuito, es un elemento subsidiario, todo lo contrario, es un elemento fundamental. Porque yo les digo, estos son los retos de gobernar. Estos son los retos de gobernar. Miren, todos los 8 de marzo, el Estado tiene entonces 2 opciones. Hacer lo que dice Sebastián, reventar la marcha apenas comienza, generando ciclos de violencia históricos, porque entonces recordemos cómo empezó el 8 de marzo. Es que acá hablamos del 8 de marzo desde una perspectiva casi ya que despolitizada. El 8 de marzo es una lucha histórica de conflictos sociales, de mujeres. Y entonces la propuesta, mujeres que perdieron la vida. Entonces la propuesta ahora del concejal Sebastián es que todos los 8 de marzo vamos a reprimir la movilización antes de que comience, tal como fueron sus palabras. No tiene sentido. Eso es reciclar las violencias, eso es continuar precisamente reproduciendo unos ciclos históricos de violencia. Entonces, como estos son los retos de gobernar, hay unas fechas donde hay movilizaciones ciudadanas. El 1 de mayo hay una movilización. Entonces, ¿cuál es la propuesta aquí? ¿Van a reventar la movilización antes de que empiece? ¿O por qué no se ponen desde ya a realizar acciones que permitan que la movilización pueda desarrollarse de forma pacífica? Porque esa es la labor del secretario de la no violencia, esa es la labor de la personería, esa es la labor de la defensoría, esa es la labor de la procuraduría. En articulación, por supuesto, con las diferentes autoridades, con la policía, con la fiscalía, para prevenir, porque si hay información que permita determinar que hay algún tipo de intento de generar violencia, pues eso se puede también individualizar y perseguir en términos judiciales. Pero aquí no puede quedar en el ambiente que es que cada 8 de marzo, entonces la policía o los diferentes entes que se encarguen del control del orden público, pues van a reventar las marchas de las mujeres. Esa es la solución. Esa es la solución que le estamos proponiendo a la ciudad. Que la próxima marcha del 8 de marzo, lo que vamos a hacer es simplemente reprimirla, dispersarla, pegarle a las mujeres. Eso no es ninguna solución. Eso no es ninguna solución para la ciudad de Medellín. Todo lo contrario, eso generaría ciclos de violencia y por eso gobernar es tan difícil. Por eso gobernar es tan difícil. Porque
hay que buscar equilibrios, hay que buscar que este tipo de situaciones, mediante la acción pública, puedan ser prevenidas de la máxima manera posible, priorizando siempre la vida. Priorizando siempre la vida. Aquí que no nos digan que por cuidar un vidrio entonces van a matar 10, van a matar 20, van a matar 100 como hicieron en el estallido social. Que menos mal nosotros estábamos en Medellín y logramos contener esa ola represiva sin ninguna pérdida de vida, porque de lo contrario entonces habríamos visto cuál habría sido la reacción. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejala Paulina Suárez. Adelante. Buenas tardes, voy a ser corta, en honor al respeto del tiempo de mis colegas que sé que tienen familias esperándolos y que yo no sé si, y voy a tener unos meses para reflexionarlo y entenderlo, si este es el escenario donde todos nos tiramos duro, justo cuando no hay ni la capacidad ni la gente. Por lo menos tengo la tranquilidad que mi equipo, mi barra, creemos están o aquí o en la oficina, no se han ido, pero se quedan acá, por respeto al tiempo de todos, nadie se va. Creo que tenemos que hacer una reflexión de cara a el respeto, si vamos a estar jugando a qué, pero eso sí se los dejo, eso no tiene nada que ver con la intervención que voy a hacer. Juan, te quiero contar, ayer en el PMU, hubo una comisión de la Secretaría de las Mujeres todo el tiempo atenta a la garantía de derechos de quienes marcharon en paz y de quienes no lo hicieron. El llamado a todo este recinto es más, yo no voy a entrar en la discusión porque no tengo los argumentos, yo no puedo decir si la movilización es lo uno o lo otro, me muevo más instintivamente frente a esos asuntos, pero reflexionemos esas reacciones violentas de dónde vienen, qué está pasando en nuestra sociedad, qué pasa con nuestras mujeres que están reaccionando de forma violenta. Entonces, eso no quiere decir que se pase por alto la consecuencia que tiene un acto violento. Cualquier tipo de violencia debe tener una consecuencia. Mi invitación es conectémonos con nuestros electores más desde la empatía. ¿Qué está pasando en nuestro distrito? Esas manifestaciones tan, porque evidentemente era una persona joven, pero hay algo dentro que si nos sentamos puede ser la hija de cualquiera de nosotros. Yo hablaba con una colega, yo ampliaba y yo, ay, ¿será que es mi hija? No sé. Y si lo es, tengo que evaluar qué está pasando, porque ella tiene palabra, tiene voz, puede hablar, yo le he dado ese, pero algo está pasando. Entonces, uno, les pido respeto un poco por este recinto y por nuestros electores cuando vayamos a tirar una conversación que va a traer un montón de reflexiones, lo hagamos dentro de los horarios, que no sea un tipo de protagonismo cuando ya no hay nadie, porque eso no es chévere, eso no es bonito. Hoy entonces la transmisión solo coge al que habla, pero no se están dando, o sea, respetémonos, que a mí me parece bonito que respetemos el tiempo de nosotros mismos. Dos, reflexionemos qué está pasando con ese actuar violento de quienes cualquier forma de manifestación de su palabra, de su pensamiento, como quiera hacerlo, nunca debería terminar en un acto violento. Reflexionemos qué está pasando como sociedad y miremos nosotros como una corporación qué herramientas podemos dar, si podemos ser un vehículo de diálogo que permita bajar un poco los ánimos, porque el tema, la violencia con violencia solamente genera más violencia. Entonces, a bajarle un poco los ánimos. Hoy terminamos votando por lo que a cada uno le interesaba sin ponerle atención al otro. Eso duele también. Yo me doy debates desde la diferencia, no estamos de acuerdo, eso no se lleva al espacio personal, pero mirar como, o sea, no, ¿qué es lo que como no es el mío, no me importa. Ojo con eso. Era la reflexión, perdón, habíamos prometido que esto era rápido
Y te doy la interpelación a Narváez, gracias. Gracias, compañera Pauli. No, porque no quiero que quede en el aire que el alcalde trinó y trató mal a las mujeres o se refirió de forma despectiva a ellas. Entonces quiero leer claramente el trino del alcalde Federico, donde dice: esto no tiene nada que ver con reivindicación de derechos de las mujeres. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de mujeres no se sienten representadas en quienes cometen actos vandálicos. Deben pagar por los destrozos. He pedido a la Policía Colombia que intervenga e identifique a las personas responsables de los daños de las estaciones del sistema de transporte. A nadie está tratando de terrorista, a nadie está tratando de criminal, a nadie está señalando. Como autoridad está pidiendo que quien haya afectado el sistema de transporte público pues pague por esos actos. Entonces yo sí quiero dejar esa claridad acá, porque no se puede permitir que empiecen a decir frases al aire que no tienen ningún sentido. Más bien deberían estar mirando cómo trina la mayor autoridad de este país, señalando sí ciudadanos, diciendo que es un infiltrado y que no sé quién, y puso la cara en su Twitter de millones de seguidores, porque a veces como que les puede la incoherencia. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Santiago Perdomo. Simplemente porque yo sí quiero dejar claridad jurídica en este tema en particular. A ver, el discurso político alcanza para todo, pero es que acá jurídicamente tenemos un caso en el que se aprovechan de una manifestación pública y pacífica y de un derecho fundamental para cometer un delito que es de vandalismo y de daño en bien público. Vaya, acá el tema no es que exponer las fotos los va a poner en riesgo, es que la persona que de manera deliberada asume su rol de cometer un delito en vía pública donde sabe que va a ser grabado, se está poniendo en riesgo a sí misma, y en derecho esto se llama culpa exclusiva de la víctima. Entonces vamos a llegar al sinsentido de que si se da un hurto en la calle, no podemos poner la foto de aquel que está cometiendo el delito para la consecución de su captura, porque le estamos lesionando los derechos. Aquel que se atreva a cometer un delito en vía pública, aquel que se aproveche de un escenario democrático que es una manifestación pública y pacífica para dañar el patrimonio público, él mismo, ella misma, se está poniendo en riesgo, y eso no tiene ningún tipo de debate en el ámbito jurídico. Y ahora el tema de que haya un argumento en el cual entonces se ponga una ponderación de delitos que por el tema de condenar el vandalismo no se están condenando los feminicidios, por Dios. No vengamos ahora a equiparar unos elementos con otros. De manera tajante hemos dicho: cero tolerancia con la violencia frente a la mujer, cero tolerancia frente a los feminicidios. No equiparemos en ambos casos respeto por la legalidad y cumplimiento de los deberes y garantías constitucionales. Yo sí condeno públicamente ambos casos y espero que no sigan utilizando la manifestación pública y pacífica para la comisión de delitos en contra de la administración pública, y espero que el alcance de esta intervención sea que demos un poco de claridad sobre cómo vamos a abordar los temas, porque nada justifica que una persona dañe los bienes públicos. Eso desborda a la manifestación pública y pacífica, eso no es el objeto, y la Corte Constitucional lo ha dicho de manera directa. Y adicionalmente, nunca se ha dicho que por condenar los hechos de vandalismo dejamos de condenar los feminicidios. Son dos cosas completamente diferentes y en ambos casos nos oponemos. Muchas gracias, presidente. Réplica del concejal José Luis. Gracias, presidente. Primero, lo que yo hacía era como un análisis de que no es terrorismo. Y de hecho, decía, presuntamente hay un daño en bien público. No es decir que presuntamente no se estaba cometiendo un hecho ilícito, sino que ese presunto hecho ilícito no se denomina terrorismo, y que el concepto terrorismo se le da un uso político para señalar como enemigo social a una persona, y el presunto hecho punible de daño en bien público es menos reprochable tanto jurídica como socialmente. Es menos reprochable quien comete daño en bien público, así nos parezca muy reprochable el daño en bien público, a quien comete terrorismo.
es menos reprochable. Si alguien quisiera hacer una protesta en contra de este consejo, es menos reprochable jurídicamente, aunque sea reprochable socialmente. Si alguien le tira un rocazo al vidrio, eso sería daño en bien público. Así alguien viene acá y nos coloca una bomba, eso es terrorismo. No, no es igual. No es igual jurídicamente, no es igual socialmente, no es igual puniblemente. Se persigue jurídicamente de manera distinta. Y podemos estar en contra de ambos hechos. Podemos estar en contra de que nos tire una piedra al consejo, que sería daño en bien público. Pero eso no es terrorismo. Venga, no estamos teniendo un debate por fuera de micrófonos, por favor. Es mucho más reprochable social, jurídica y puniblemente si nos vienen a colocar una bomba acá, que sería terrorismo. Yo lo que digo es, hay que tener cuidado con esa construcción de enemigo porque es como terroristas. Y señalar a alguien de terrorista es equipararlo con la bomba del Nogal de las FARC. Eso es terrorismo. Y debe ser reprochado y perseguido como terrorismo. Romper un vidrio no es terrorismo, aunque deba ser perseguido y reprochado jurídicamente, pero no es terrorismo. Segundo, o sea, Santi, por eso cuando una autoridad captura a un presunto delincuente, incluso lo captura en flagrancia, lo colocan de espaldas o le difuminan el rostro por la presunción de inocencia. La autoridad debe ser responsable con el uso de la imagen de la persona que no ha sido condenada en juicio. Por eso es distinto el video ciudadano de vea, cójalo, cójalo, que no tiene responsabilidades públicas, a cuando la policía o la fiscalía presenta la imagen de un capturado que no ha sido condenado en juicio, que no ha sido derrotado por el Estado en juicio y que debe o colocarlo de espaldas o difuminar su rostro. Ese es mi reproche frente al hecho del video de Federico. El zoom que se hace que permite posiblemente identificar a las mujeres que estaban haciendo ese hecho. No incluso el hecho de que muestre el acto, es el zoom final, porque ahí estaba verificándolo, es el zoom final que hace que permite posiblemente identificar a la persona y que la colocaría en un riesgo más allá, sí, pero más allá del riesgo jurídico. Por eso, ese video lo debe tener la autoridad competente, no estar al alcance de toda la ciudadanía, que es distinto. Y no es que yo esté acudiendo a la falacia, porque sería una falacia horrible que jugaría con la vida de las mujeres, decir que porque se hace alegato frente a uno y no frente a la otra, o que si usted está reprochando que se rompe un vidrio, no está reprochando los feminicidios, pero en este recinto, particularmente yo he dado cuenta en varias ocasiones de casos de feminicidio. De estos mismos casos que yo leí acá, los he leído cuando han sucedido. Y nunca hemos tenido un debate de estos. No hemos tenido un debate sobre qué autoridad necesitamos, por qué la autoridad no persigue, qué pasa con la autoridad del Estado, por qué no hay reproche, terrorista el hombre que asesinó a esta mujer. No lo hemos tenido. Tenemos el debate porque hay un sentimiento que yo también tengo por el metro. Nosotros tenemos un sentimiento por el metro que a mí me duele cuando le rompen un vidrio al metro. El ser paisa, el ser medellinense, como lo tenemos ahí arraigado con el sistema de transporte, y yo defiendo el sistema de transporte. Me gusta que se mantenga bien, me gusta que se mantenga limpio, pero sí nos debe llamar a la reflexión que el gran debate que tengamos sobre los tipos penales, sobre la persecución del Estado, sobre los presuntos o no delincuentes, mujeres u hombres, se genere cuando hayan unos vidrios quebrados de un sistema que todos queremos mucho, y no cuando hayan mujeres asesinadas, mujeres desaparecidas. Y lo digo ¿por qué? Porque esa no valoración debida de la vida de las mujeres también hace parte, es mi entender, es mi análisis, no estoy interpretando a las mujeres, hace parte de la rabia con la cual como que las mujeres salen y la rabia que expresan en las calles. El que desde lo público haya una discusión y una aparente valoración mayor, por lo menos en tiempos de palabra, frente a los vidrios que frente a las vidas. Tenemos que reflexionar eso, no para justificar, pero sí para explicar. Tiene uso la palabra el concejal Santiago Narváez. Presidente, para dejar de nuevo claridad que el alcalde en su trino no señala absolutamente a nadie, que cuando se hace zoom, esta persona tiene una gorra, tiene una pañoleta que le tapa toda la cara
y se ve es a la persona que está dañando el bien público. E insisto, uno tiene que mirar con los dos ojos, o los trinos del señor presidente de la República, donde saca un montón de señoras de la marcha del miércoles y no difumina la cara que, o de los jóvenes diciéndoles que son los ignorantes por salir a marchar el día miércoles, que son retweets que puso el señor presidente de la República. Y aprovechando que mis compañeros pues están tan creativos, ya para terminar periodo de sesiones, voy a leer las frases de un genio que tiene Colombia, de un gran hombre, Pauli, perdón. Entonces, todo es en comillas, y voy a ir leyendo frase por frase ya para terminar periodo de sesiones, de este gran genio colombiano. Vamos a expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, logramos por definición menos crimen. El sur expulsa a su población porque su agua se seca por ser zona tórrida y va hacia el norte porque los deshielos se deshielan en el norte y hay más agua líquida. Este no es del mismo autor, pero es de alguien de ese mismo partido. El bebé igual se iba a morir, sustentando el asesinato de un niño que no dejaron pasar en una ambulancia. Ahora el autor, del primer autor. El reflejo químico en la atmósfera de la acumulación amplia de capital es el crecimiento químico de los gases del efecto invernadero y por tanto la crisis climática. La demanda se reduce en el caso de las drogas a partir del precio. Ese es el precio, la variable que mueve el consumo de las drogas. De tal manera que si yo elevo sustancialmente el precio, ¿se acabaría la demanda o es al revés? No, la demanda por drogas no depende del precio, depende de unos factores y ahí el problema. Y si lo ponemos en los temas concretos, esta es la perla de hoy, pasa por saber reemplazar la economía ilícita por una lícita o volverlo ilícito lícito. Es decir, pasa por tumbarnos una I. Ese señor es el presidente de este país, con ese pensamiento y esa genialidad es que pretende resolver tantos problemas que tenemos los colombianos. Gracias, señor presidente. Réplica del concejal José Luis. El presidente Andrés Tobón sabe esto más que yo y lo ha mencionado acá. La mayoría, yo trabajé un tiempo en Bellavista como abogado, pues en mis prácticas jurídicas. En ese momento había en Bellavista un hacinamiento como el 200%, había mucho hacinamiento. En un solo patio de Bellavista estaba la población carcelaria destinada para todo el recinto. El 60% de la población carcelaria en ese momento era a partir de la ley 30, la ley de estupefacientes. Y no eran grandes capos de la droga, eran pelados jíbaros que, pudiendo tener una opción laboral distinta, seguramente la tomarían. El presidente Tobón decía en estos días que tenemos que revisar la pertinencia o no de la persecución jurídica frente a estos delitos de poca monta asociados a la ley 30 para terminar con el hacinamiento. Creo que fue en el momento que estábamos hablando de la cárcel, de la nueva cárcel en Medellín. Cambiar tipos penales, establecer socialmente que hay elementos reprochables jurídicamente o que el reproche jurídicamente debe ser intramural y decir que algo que era ilegal antes ya no es ilegal o que esa ilegalidad puede ser compensada socialmente, no en la cárcel, sí disminuye el hacinamiento y sí disminuye problemas sociales. Es una tontería, pero el agua se presenta en 3 estados y es científicamente válido decir agua líquida, agua gaseosa o agua sólida, es científicamente válido, aunque nos suene un poco cacofónico. Frente a lo de expandir el virus de la vida por el universo, yo también me reí mucho con esa afirmación, no tengo nada que decir. Y para analizar las drogas, sí, la disponibilidad o no, o la lucha contra el narcotráfico, sí es preciso analizar diferentes variables, como el precio, como la disponibilidad, y lo hemos dicho acá, cuando usted le entrega
como el decreto que hizo el alcalde, el 044 del 2024, le entrega, no permite sitios regulados para el consumo, lo que hace es que los consumidores deban refugiarse en la ilegalidad, que son los que terriblemente les terminan brindando protección, y usted indefectiblemente aumenta el precio del producto, porque le entrega todo el control al ilegal como un monopolio. Así que hay frases chistosas como la de los virus del universo, que nunca me siento a analizarla porque no es de mi resorte, yo soy abogado y no astrónomo, me encantaría ser astrónomo más que abogado, entonces no tengo nada más que decir, pero frente al agua, frente al menos crimen, frente a las drogas, sí hay razones de ser. Y el hecho de que uno no entienda una frase porque no es de su experticia, no significa que la frase sea o no ridícula, significa simplemente que uno no la entiende. Muchas gracias. Gracias, concejal. Agotada la intervención, siendo las 4:08 p.m. Damos por finalizada este plenaria y los convoco para mañana a las 11 de la mañana. Muchas gracias.